De esta manera, haciendo un resumen de lo que fue la presentación de Garabano y de Bullrich sobre el proyecto de bajar la imputabilidad, vamos a hacer referencia porque obviamente que tiene el rechazo de muchísimas organizaciones sociales, de muchas organizaciones que han formado un colectivo no a la baja. Uno de ellos es el Foro de los Derechos de la Niñez, uno de los que integra el colectivo, y una de las integrantes del foro es Vanessa Salgado, a quien estamos saludando en estos momentos en Telediario Federal. ¿Cómo te va, Vanessa? Muy buenos días. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, muchas gracias por atendernos, muchas gracias por el tiempo. Y queríamos conocer, bueno, obviamente hay una oposición desde el Foro de la Niñez, pero ¿cuál es la postura que se está trabajando a nivel nacional? Sabemos que lo están haciendo con un colectivo muy importante a lo largo y a lo ancho del país. Sí, exactamente. Mira, en principio creo que hay algo que marcar que es importante, y es que la invitación que recibimos muchas organizaciones sociales, académicas y demás a la presentación de este anteproyecto de ley que ustedes nombraban recién, en esa invitación el ministro Garabano, quien firmaba la invitación, sostenía que este anteproyecto es el resultado de un proceso de debates y consensos. Sí. Eso es lo primero que hay que desmentir, porque es cierto que hubo un proceso de debate, entre comillas, que no fue vinculante, tanto que el tópico de la baja edad de punibilidad en el debate del cual participamos como foro y como Observatorio de Adolescentes y Jóvenes, que también soy parte de la Universidad de Buenos Aires, en ese debate hubo 40 representantes que sostuvieron y argumentaron desde estudios académicos empíricos por qué la baja edad de punibilidad no es una solución y es regresiva en materia de derechos, y solo 4 que sostuvieron la baja. Obviamente, cuando terminó el debate, el ministro Garabano salió a decir, todo muy lindo, pero este debate no fue vinculante. Con lo cual siguió con un anteproyecto que es resistido hasta por UNICEF en Argentina. O sea, lo primero que sucede es que este anteproyecto no es consensuado. Eso es mentira. Digo, porque nos usaron a todos nosotros para legitimar un anteproyecto y de una manera muy falaz, como suelen hacer en estos procesos. Entonces, eso en primer lugar. Sí, somos muchos los que resistimos. El foro también forma parte del colectivo No a la Baja, y No a la Baja forma parte de una mesa de articulación donde están todas las organizaciones de la República Argentina que laburan con niñez. Que quizás tenemos diferencias en montones de cosas, pero en este tópico estamos todos muy de acuerdo, porque es absolutamente regresivo pensar en que un nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil necesita el tópico de la baja dentro de su articulado. La ministra dice, es una deuda que tenemos con la sociedad. No, nosotros tenemos una deuda con los adolescentes que tiene un régimen penal juvenil de la dictadura en este país. Y nosotros venimos sosteniendo desde todos los espacios que tenemos esa deuda. Pero nunca esa deuda se va a saldar con un régimen penal juvenil que es peor que el de la dictadura. Este anteproyecto no solo es la continuidad de la ley, decreto ley 22.278, que está hoy vigente, de la última dictadura militar, sino que es peor. ¿Qué es lo que les parece? Sí. Vanessa, ¿qué es lo que les parece que debería ocurrir? ¿Qué debería tratar esta ley nueva? No con los puntos que dice Garabano, sí. Sí, justamente pensar en un régimen penal, pensar en un régimen penal juvenil es pensar, por ejemplo, cosas como la especificidad. ¿Qué significa reprochar penalmente a grupos de jóvenes menores de edad? Y debatir acerca de cuáles serían las mejores formas de que el Estado haga un reproche penal con aquellos adolescentes que entran en conflicto con la ley. Eso se supone un régimen distinto al de adultos, que tiene que velar por las garantías propias de pibes que están creciendo, ¿sí? En honor a todas las normas internacionales que hablan de la responsabilización de los niños desde edades muy tempranas hasta la adolescencia, la mayoría de edad, en la medida en que su estado de madurez se lo permita. Entonces estamos pensando en un régimen que sea específico para niños y adolescentes, lo cual implica tener en cuenta esas necesidades concretas. Ojo, tampoco estamos pensando en un régimen socioeducativo, porque ahí hay otra falacia. La idea de que nosotros vamos a agarrar al pibe en ese primer delito del cual hablaba Bullrich, que la verdad que es terrible, digamos. Yo en principio le ofrecería a la ministra que participe de alguno de todos los talleres con perspectiva de política pública, con perspectiva de derecho, que damos varios, porque es como terrible la postura. Pero digo, la idea de que el sistema penal educa es absolutamente falaz y perverso. El sistema penal no vino al mundo, no solo a la Argentina, a educar. Vino a reprochar, vino a castigar. Eso hace el sistema penal. Por eso nosotros queremos que el sistema penal sea el último recurso que toque a nuestros pibes. Cuando todo lo anterior falló
entonces el sistema penal tendrá que ver cómo castiga, porque castigar es infligir dolor. Eso es lo que hace el sistema penal. Y nosotros no queremos eso para nuestra sociedad, mucho menos para nuestros pibes. Entonces, el problema es lo que te decía recién, todo lo anterior que falló. Acá todo lo anterior no está. Y todo lo anterior es el cumplimiento de la ley 26.061 de promoción y protección de derechos en la Argentina, vigente hace más de 10 años, que no se cumple. Entonces, sacamos recursos para la política pública que prevé la ley 26.061 y la ponemos en hacer cárceles ejemplares para educar a los pibes en el marco del sistema penal. Pero además, esto es una gran mentira. El planteo es ese, es terrible para quienes estudiamos cuestiones de política pública de niñez y adolescencia con perspectiva de derecho, pero además es mentira. Además es mentira. Es gestionar a partir de una lógica del castigo, creyendo o haciéndole creer a la sociedad que esa lógica del castigo le va a dar seguridad al señor o a la señora que tiene miedo que lo roben y que lo lastimen. Claro, esto no garantiza resultados tampoco, ¿no? Absolutamente. Y eso demostramos nosotros, quienes, en el caso del foro, desde nuestro trabajo territorial, en el caso de la universidad, con estudios académicos empíricos, mostramos la falacia de eso. Y en primer lugar, porque en la Argentina, el 96,5% de los delitos que se cometen, los cometen los adultos. Los menores de 18 años, ni de 15 ni de 16, de 18 años cometen el 3,5% de los delitos totales que se cometen en el país. Entonces, desde ese mapeo, es imposible pensar que vas a disminuir el delito en la Argentina, el delito contra la propiedad privada, porque es el principal delito, además, en la Argentina, encerrando a los pibes cada vez más pibes, sencillamente porque no son ellos los que cometen la mayor cantidad de delitos. Sí, la ministra hablaba de cortar una carrera delictiva desde la adolescencia, de la niñez, hacia la adultez, digamos. Totalmente, yo escuchaba ese pedacito que ustedes pasaron al principio, que es bastante elocuente. El problema es justamente pensar qué significa una carrera delictiva. Digo, si vos nacés en un territorio donde padeces la falta de garantía de los derechos básicos y lo que aparece como oferta es el delito, es muy difícil que vos hagas otra cosa más que una carrera delictiva. Pero ¿quién ofrece el delito en los territorios? ¿Los pibes? No, señores. Los pibes son el último eslabón, el eslabón más débil, por donde quieren cortar la cadena de las grandes mafias delictivas. Y ahí no veo ninguna modificación de régimen para terminar con la trata de personas, para terminar con el narcotráfico, para terminar con la oferta delictiva que los pibes tienen en el territorio. ¿Ustedes se imaginan un pibe de 15 años robando un auto? ¿Para qué? ¿Para qué puede robar un pibe de 15 años un auto si no tiene exactamente a alguien que se lo haya pedido? ¿Qué haría? Claro. Digo, es como muy sencilla la reflexión. Entonces, me parece que pensar que vamos a cortar la cadena delictiva porque encerremos a un pibe robando una bicicleta, ejemplo que daba la ministra, la verdad es que es terrible, es preocupante, pero es absurdo. Justamente porque no hicimos todo lo anterior, que es desarrollar un régimen de promoción y protección de derechos, que es dar oportunidades. Garantía de derechos, ¿no? Es dar oportunidades concretas, que el pibe pueda ir a la escuela, que el pibe pueda jugar, que el pibe pueda jugar, que el pibe tenga espacios de recreación deportiva, que realmente pueda crecer en su territorio pensando en lo que le gustaría hacer, en lo que le gustaría estudiar, y que la oferta sea una oferta de aquellas cuestiones que son positivas para la vida de los pibes. Vanessa, y no es mentira que vamos a cortar una cadena delictiva, vamos a cortar el eslabón más débil de una cadena. Mientras algunos siguen haciendo dinero espurio, nosotros vamos a encerrar a los pibes, que fueron los que cayeron, los últimos de la cadena que cayeron. ¿Qué piensan hacer ahora? Porque ya fue presentado ahora el proyecto, además un año electoral. En la campaña del presidente Mauricio Macri habló mucho de la seguridad y esto yo creo que debe ser uno de los platos fuertes que quiere poner en este año, que es justamente eleccionario y además en un momento en que la economía está tan mal. Pero ustedes, ¿qué piensan hacer como asociación, como foro, además juntándose con las otras organizaciones que están en contra de este proyecto? Mira, dos cosas. Nosotros este martes, cuando se hizo la presentación del anteproyecto, estuvimos en la puerta del Ministerio de Justicia, todas las organizaciones, incluso muchos de los que habíamos sido formalmente invitados, que decidimos no participar porque esa vez no queríamos legitimar esa presentación y que nos usen para eso. Estuvimos afuera, firmamos una carta por miles de personas y cientos de organizaciones y la entregamos por mesa de entrada el mismo día, cuando finalizó la conferencia de prensa, pidiendo una participación legítima porque no hay consenso, y esa es nuestra consigna principal para avanzar con esa medida. Esa línea de diálogo, si se quiere, entre comillas, o por lo menos de dejar claro que no existe ese consenso, incluso hoy tenemos una reunión con UNICEF
incluso desde UNICEF Argentina la vamos a seguir. Y después como campaña no a la baja, ustedes ahí en Río Cuarto tienen una expresión también de la campaña no a la baja, vamos a seguir trabajando fundamentalmente en concientizar a la población de algunas de esas cosas que yo les comentaba, ¿no? Que tiene que ver con desmitificar algunas cuestiones y demostrar las mentiras de las promesas electorales. Ese punto, Vanessa, ese punto es delicado, el de concientizar a la sociedad, porque uno rápidamente en las consultas y demás, como que ve, si se quiere, desde lo más liviano del análisis, como una aceptación en la sociedad de decir, bueno, si delinquen, que vayan presos, vamos a bajar la edad, esto. Eso me parece que ahí también hay una importante educación que se tiene que realizar, concientización en la gente, ¿no? Sí, absolutamente de acuerdo. Y es un punto muy complejo, muy complejo. En otros temas la reacción de la sociedad es más rápida. En este es bien difícil porque se juega con el miedo. Y es lícito que la gente tenga miedo. Digo, contra el miedo nosotros no peleamos. Cada cual es libre de temer a lo que puede y no temer a lo que puede. Ahora, lo que sí es importante marcar es que estas respuestas son falaces. O sea, al señor o a la señora que tiene miedo, lo que le decimos es, no se quede tranquilo con esta respuesta, porque su posibilidad de encontrarse con un hecho delictivo va a seguir igual. Ni mayor ni peor, va a seguir igual. Y lo que sí va a pasar es que va a tener una sociedad más violentada. Y en una sociedad más violentada nunca las cosas salen bien. La forma de que todos, en los diferentes estratos sociales, vivamos mejor, es que la sociedad no sea una sociedad violenta. Y la madre de todas las violencias es la violencia estatal. Es la violencia del pibe que no tiene para comer, o del pibe que tiene a sus familiares en situación de encierro y se cría de determinadas maneras deplorables en los territorios. Bueno, esa es la mayor, es no acceder a la educación, es no acceder a la salud. Esa es la madre de las violencias. En una sociedad que no resuelve eso, nada puede salir bien. Entonces yo creo que eso es lo que hay que entender. Digo que el miedo es lícito y cada cual tiene derecho a cuidar su propiedad privada y a considerar que eso está por encima de un montón de otras cosas. Podríamos no pretendo que la gente entienda lo que nosotros llamamos grandilocuentemente como perspectiva de derecho, porque falta empatía, es algo de lo que vos decías que no tiene que ver con eso. Exacto. O sea, a la gente no le importa, o sea, o sí, quizás hay gente que te dice, bueno, el pibe tendría que estar en la escuela, pero si no está en la escuela y se mandó este lío, bueno, que esté preso. Y a veces no hay ni siquiera empatía con la historia y la trayectoria de vida terrible de ese pibe, y hasta lo puedo llegar a entender. Lo que digo es, bueno, si no logran esa empatía, sepan que este anteproyecto no les resuelve nada de su vida cotidiana. No resuelve, no es solución. En un tema tan complejo, Vanessa, lo que, bueno, es elocuente el consenso que han tenido desde la psicología, desde lo que trabajan en territorio, desde lo empírico, desde lo académico, que es el rechazo a este proyecto. Es decir, desde distintas perspectivas no se le ve como algo positivo más allá de la presentación del proyecto y de esa situación que quieren hacer ver desde el gobierno. Sí, exactamente. Y nosotros, una de las cosas que hemos pedido, lo pedimos en aquel debate que se dio en el 2017, febrero de 2017, a raíz del caso Bryan, me acuerdo que fue la excusa para volver a investir con la baja. Digo, y hay un paréntesis, a nadie se le ocurre modificar el sistema educativo porque un pibe repita. Ahora, si un pibe comete un delito, acá se arma un debate acerca de los régimen penal juvenil. Digo, no, el tema de la casuística es bien piola para mirar cómo se reacciona con banderas electorales baratas. Ahora, llegado a este momento, nosotros no logramos que el gobierno nos explique concretamente cómo va a hacer esto que promete. ¿Cómo va a ser este eslogan de ahora de Bullrich, que era menos delincuentes sino más presos, ¿no? Que suena bárbaro. Sí. No entendemos cómo lo van a hacer, porque no logramos que nos muestren una sola estadística y un solo mapeo de política pública, de diagnóstico que permita sostener que van a solucionar algo de esta manera. En todos los debates y en todos los pedidos que hemos hecho, nosotros presentamos nuestro conocimiento y por supuesto que puede ser falaz también, o sea, debatámoslo. Todas las organizaciones presentaron sus trabajos. El gobierno no presentó nada, más que eslogan, que tiene que ver con que la gente crea que vamos a ser más felices encerrando a los pibes cada vez más pibes. Y no logramos, en esta presentación del anteproyecto tampoco, no hay ningún diagnóstico que lo sostenga. Vanessa, entonces, sí, muchísimas gracias por el contacto, realmente un tema que lo vamos a seguir, por supuesto, desde el Diario Federal, la continuidad de este anteproyecto que presenta el gobierno. Queríamos tener la mirada del destacado Foro por la Derecho a la Niñez y queríamos tener un pantallazo de cómo se trabaja a nivel nacional con este tema con las distintas organizaciones. Muchísimas gracias por el contacto, Vanessa.
No, por favor, a ustedes, un abrazo. Un abrazo. Muy bien, bueno, un debate largo. Uno de los temas, sí, que van a ser realmente, me parece, muy, pero muy polémicos en este 2018.